Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Esto me pasó durante una tormenta, en la casa donde vivo con mi esposa y mis hijos. Vivimos en una zona de la Sierra de Guanajuato y cuando llueve fuerte se escucha de todo. Tenemos algunas láminas y vigas en el patio, hay árboles cerca y arriba de la cocina tenemos un domo, así que con viento cualquier rama o cosa que caiga puede hacer bastante ruido. Por eso al principio no me preocupé. Esa tarde estaba en la cocina preparando comida para el día siguiente. Mi esposa estaba con los niños y afuera ya llevaba un rato lloviendo. Entonces escuché pasos en la azotea. No golpes. Pasos. Como alguien caminando arriba. Me quedé quieto unos segundos tratando de escucharlos otra vez, pero entre la lluvia y el viento era difícil distinguir cualquier cosa. Pensé que podía ser uno de los gatos. Seguí cocinando. Un rato después dieron un golpe muy fuerte en el domo. Ese sí me hizo voltear. Y casi inmediatamente volvieron los pasos. Ahí dejé lo que estaba haciendo. Fui a revisar la puerta que comunica con el patio y le puse seguro. Mi primera preocupación no fue pensar en algo paranormal. Pensé que alguien se había metido. Tenemos niños en la casa, así que no iba a subir a revisar sin saber quién podía estar arriba. Volví a escuchar pasos. Esta vez parecían moverse sobre la parte de la azotea que está cerca del patio. Fui por mi esposa y le dije que se metiera con los niños al cuarto. Le pedí que cerrara y que tuviera el teléfono a la mano. Mientras hacía eso escuché un silbido. Venía de afuera. Era lento. No sabría decir si estaba arriba de la casa o detrás, pero se alcanzaba a escuchar incluso con la tormenta. Saqué mi teléfono y le escribí a un vecino que vive un poco más arriba. Desde su casa alcanza a ver parte de mi azotea. Le pregunté si podía asomarse porque estaba escuchando a alguien arriba. Me respondió casi inmediatamente. Me dijo que no veía a nadie. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que probablemente estaba confundiendo los ruidos por la tormenta. Hasta que el silbido cambió. Empecé a escuchar algo parecido a una voz. Muy baja. Al principio no entendía nada. Me acerqué un poco hacia la cocina. Volvió a escucharse. Parecía decir, ¿dónde? Después otra palabra. No estaba seguro. Volvió a repetirse. Esta vez me pareció escuchar mi rostro. No sé si realmente dijo eso. Con la lluvia golpeando, el viento y los truenos, perfectamente pude haber entendido mal. Pero eso fue lo que escuché. En ese momento cayó un trueno muy fuerte. Prácticamente hizo vibrar la casa. Después escuché la puerta metálica del patio. Como si alguien la hubiera empujado o golpeado. Mis gatos salieron corriendo. Yo estaba a unos metros de la puerta cuando vi a alguien detrás del vidrio. Era Julio. Un vecino. Lo reconocí inmediatamente. Estaba parado afuera. No golpeaba la puerta. No intentaba entrar. Solamente estaba ahí. Me acerqué un poco y le pregunté, ¿Julio? No respondió. Movió la boca, como si estuviera diciéndome algo. Pero yo no escuchaba su voz. Entonces cayó otro relámpago. Por un instante se iluminó todo el patio. Y ya no había nadie detrás del vidrio. Me quedé parado. No entendí qué acababa de pasar. Pensé que Julio se había movido hacia algún costado. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Entonces escuché pasos otra vez. Rápidos. Arriba. Como si alguien corriera sobre la azotea. Regresé con mi familia. Ya no intenté revisar nada. Esperamos. Después de un rato dejaron de escucharse los pasos. También dejó de escucharse el silbido. La tormenta continuó, pero no volvió a pasar nada dentro de la casa. Poco después recibí una notificación en el teléfono. Tenemos una cámara instalada que apunta hacia el terreno baldío que está detrás de nuestra propiedad. Había detectado movimiento. Abrí la alerta. Y ahí fue cuando recordé a Julio parado detrás del vidrio. No voy a decir que captó la cámara porque, sinceramente, con la lluvia y la oscuridad no podía asegurar que estaba viendo. Pero sí hice algo. Le escribí a Julio. Le pregunté si había estado en mi casa. Me respondió que no. Le dije que creía haberlo visto en el patio. Pensó que estaba bromeando. Le pregunté dónde había estado durante la tormenta.
En su casa. No había salido. No le conté todo lo demás. Desde entonces he intentado convencerme de que aquella tarde fueron varias cosas ocurriendo al mismo tiempo. La tormenta. Los gatos. Los ruidos de la casa. Tal vez hasta los nervios. Pero hay una parte que no puedo acomodar con lo demás. Yo vi a Julio detrás de la puerta. No fue una sombra que se pareciera a él. Lo reconocí. Por eso le hablé por su nombre. Y según Julio, esa tarde nunca estuvo en mi casa. Mi novia y yo llevábamos aproximadamente 3 meses viviendo en ese departamento cuando decidimos hablar con los demás vecinos sobre lo que estaba pasando. El edificio era pequeño. Solamente tenía 5 departamentos. Cuando llegamos prácticamente todo se veía nuevo porque acababan de remodelarlo. Pisos, paredes, ventanas, muebles. Nuestro departamento incluso estaba amueblado y recuerdo que el refrigerador todavía tenía algunas etiquetas. Nos dijeron que anteriormente el edificio había tenido otro tipo de inquilinos y que después el dueño lo había comprado y remodelado por completo. No preguntamos demasiado. La renta era accesible, el departamento estaba bonito y para nosotras era suficiente. Además, casi todos llegamos a vivir ahí durante las mismas semanas. Como todos estábamos mudándonos, terminamos ayudándonos entre vecinos. Uno prestaba una herramienta, otro ayudaba con alguna caja. Así fue como intercambiamos teléfonos y empezamos a llevarnos bien. Nosotras vivíamos en el departamento 3. La primera noche tuve un sueño muy desagradable. Soñé que entraba al departamento y encontraba a un hombre extremadamente delgado y sucio sentado en un sillón viejo. Tenía algo entre las manos. Al principio no entendía qué era. Cuando me acercaba veía una especie de masa con sangre que estaba manipulando con los dedos. Me desperté. Pero no fue el sueño lo que realmente me asustó. Al abrir los ojos escuché una estática muy fuerte dentro del cuarto, como la de una televisión sin señal. Mi novia también estaba despierta. Le pregunté, ¿escuchaste eso? Me dijo que sí. Las dos pensamos que venía del departamento de al lado. Las paredes no aislaban demasiado bien el ruido, así que nos volvimos a dormir. Al día siguiente estuvimos hablando con la vecina del departamento 4. Le preguntamos si había tenido algún aparato encendido durante la madrugada. Nos dijo que ni siquiera había dormido ahí. Había pasado la noche con su novio. Nos incomodó, pero tampoco podíamos asegurar que el ruido viniera de su departamento. Pudo haber sido de cualquier otro lado. El problema fue que volvió a pasar. No todas las noches, pero sí lo suficiente como para que comenzáramos a reconocerlo. Siempre de madrugada. Nos despertaba aquella estática y después desaparecía. En 3 ocasiones fue diferente. En lugar de la estática escuchamos un llanto. Era corto. Y después venían 4 golpes en la pared de la cocina. Siempre 4. Con el tiempo empezamos a hablar más con los vecinos. Fue entonces cuando descubrimos que no éramos las únicas. La vecina del departamento 4 comenzó a despertarse con olor a cigarro dentro de su habitación. Vivía sola y no fumaba. A veces también percibía un olor dulce, pero quemado, principalmente cerca del baño. Abajo de nosotras estaba el departamento 1. Ahí vivía un señor mayor. Él decía que durante la madrugada escuchaba llorar a un bebé. Y algunas tardes, cuando regresaba del trabajo, escuchaba a una mujer llorando desde su habitación. Había algo que nos contó que siempre me pareció extraño. Decía que cuando abría la puerta del departamento, el llanto bajaba. Como cuando alguien intenta dejar de llorar porque escuchó llegar a otra persona. Después caminaba hasta el cuarto. Y para cuando abría, ya no se escuchaba nada. El señor duró aproximadamente un mes. Cuando terminó su renta se fue. Antes de irse nos dijo, hay algo mal en este edificio. Tiempo después llegó otro muchacho al mismo departamento. Tendría más o menos nuestra edad. Nunca le contamos lo que había dicho el inquilino anterior. No queríamos asustarlo. Un día me encontró mientras yo bajaba ropa para lavar. Me preguntó si todo estaba bien con mi novia. Le dije que sí. Entonces me dijo, perdón que te pregunte, pero a veces escucho que alguien llora muy feo arriba. Pensaba que era yo. Ahí sí le contamos lo que había ocurrido con el señor anterior. Pero el departamento donde pasaban las cosas más fuertes era el 2. Ahí vivía una pareja joven. Ellos escuchaban golpes.
También aseguraban que algunos vasos se habían caído de la barra sin que nadie estuviera cerca. Una madrugada, el muchacho se levantó para ir al baño. Antes de regresar a dormir se asomó por la ventana de la cocina para revisar su carro. Desde ahí podía ver parte del área común. Y vio a una mujer. Estaba frente al departamento 5. Pero no estaba parada. Según él, parecía estar colgada del barandal. Se quedó mirando unos segundos. Después ya no vio nada. Nos lo contó días más tarde. Él mismo decía que podía haberse confundido porque estaba medio dormido. Pero después de esa noche comenzó a soñar con esa mujer. La única persona que parecía no experimentar nada dentro de su departamento era la vecina del número 5. Era una muchacha joven que vivía con su hijo. Siempre nos decía, aquí adentro yo no he visto nada. Aunque sí decía que no le gustaba estar sola en el patio. Con el tiempo todos empezamos a hablar más abiertamente sobre lo que ocurría. Había noches en que mi novia y yo preferíamos salir del departamento un rato. Nos sentábamos afuera, tomábamos algo y platicábamos. Una noche estábamos haciendo eso. Poco a poco fueron saliendo los vecinos. Primero uno, después otro. Terminamos 6 personas sentadas afuera hablando precisamente de las cosas que habíamos escuchado desde que llegamos. La vecina del 5 no estaba con nosotros. En algún momento dejamos de hablar. No sé quién la vio primero. Solo recuerdo que todos volteamos hacia el patio. Había una mujer caminando. No la conocíamos. Venía desde el fondo y pasó por el área común. Nadie dijo nada. La vimos avanzar. Y entonces el muchacho del departamento 2 se levantó. Fue el primero en hablar. Es ella. Le preguntamos de qué hablaba. Señaló hacia donde acababa de pasar la mujer. Es la que vi colgada. Nos metimos a nuestro departamento. Los 6. Y fue la primera vez que dejamos de bromear con todo lo que estaba pasando. Porque hasta entonces cada experiencia tenía un problema. La estática solamente la habíamos escuchado mi novia y yo. Los llantos del departamento 1 los había escuchado quien vivía ahí. Los olores eran de la vecina del 4. Los vasos y la mujer eran cosas de la pareja del 2. Podíamos pensar que cada quien estaba interpretando ruidos normales de un edificio que apenas conocíamos. Pero esa noche estábamos juntos. Nadie nos había dicho que miráramos hacia el patio. Simplemente lo hicimos. Y los 6 vimos pasar a la misma mujer. Lo último que recuerdo de esa conversación fue al muchacho del departamento 2. Seguía mirando hacia la puerta. Uno de nosotros le preguntó, ¿estás seguro de que era ella? Y él respondió, sí. Después señaló hacia el departamento 5. El único donde nunca pasaba nada. La primera vez la vi ahí. Esto me pasó un domingo en la noche mientras trabajaba haciendo entregas. Soy repartidor y normalmente uso la moto. Ese día me cayó un pedido bastante tarde. Hice la entrega y cuando terminé ya eran aproximadamente las 11:20 de la noche. Puse la dirección de mi casa en Maps y seguí la ruta que me marcaba. Me terminó sacando por Constituyentes, a un costado de Chapultepec. Los que manejan por ahí saben que hay partes donde incorporarse puede ser complicado porque los carros bajan bastante rápido. Yo venía por la lateral tratando de encontrar un espacio para cambiarme de carril. Había tráfico. Pasaban carros y algunos vehículos grandes, así que mi atención estaba prácticamente toda en los espejos. Fue entonces cuando vi a un señor caminando más adelante. Estaría a unos 50 metros. Llevaba unas bolsas en las manos y por la ropa pensé que podía ser una persona en situación de calle. No le presté demasiada atención. Seguí avanzando. Miraba al señor. Después al espejo. Otra vez hacia adelante. Yo solamente estaba esperando un espacio para incorporarme. Cuando ya estaba bastante cerca, quizá a unos 10 metros, el hombre volteó. Y grité. Literalmente grité dentro del casco. No sé explicar bien cómo era su cara. Lo que recuerdo perfectamente son los ojos. O más bien donde deberían haber estado. Se veían completamente negros. No como unos ojos oscuros. Parecía que tenía las cuencas vacías. Y el rostro se veía demasiado largo. Sé que era de noche. Sé que iba manejando. Y sé perfectamente que pude haber visto mal. Pero en ese momento no pensé nada de eso. Solamente quería alejarme. Entonces el hombre levantó una mano. Como cuando alguien saluda. O se despide. Y eso fue lo que terminó de asustarme.
porque hasta ese momento yo solamente era alguien pasando en moto junto a él. Pero cuando levantó la mano sentí que estaba mirándome directamente. Me abrí al siguiente carril sin revisar bien. Un carro pasó muy cerca de mí. Me tocó el claxon. Por poco termino en el suelo. Aceleré. No quise volver a mirar al señor. Ni por el espejo. Seguí manejando hasta que llegué por la zona de la Condesa. Ahí sí me detuve. Me quité el casco y le marqué a un amigo. Todavía estaba bastante alterado. Le conté lo que había visto. Mi amigo me dijo que probablemente era una persona de la calle y que entre la oscuridad, las luces de los carros y el movimiento de la moto pude haberle visto rara la cara. Puede ser. De hecho, después pensé exactamente lo mismo. Lo que sí aprendí aquella noche fue que reaccioné de la peor manera. Por asustarme de algo que estaba en la banqueta casi termino teniendo un accidente. Desde entonces, cuando manejo de noche intento no reaccionar impulsivamente aunque vea algo extraño. Pero sigo pasando por Constituyentes. Y cada vez que me toca hacerlo tarde, inevitablemente busco hacia el mismo lado. Nunca he vuelto a ver a ese señor. Y creo que hay una razón por la que todavía recuerdo su cara. No fueron solamente los ojos. Fue la mano. Porque justo cuando yo estaba llegando a su altura, él volteó hacia mí. Y me dijo adiós. Esto me pasó hace poco mientras salía a andar en bicicleta con mi esposo. Él llevaba varios meses haciéndolo. Yo apenas estaba empezando a acompañarlo. Vivimos en Veracruz y una mañana me llevó por una ruta bastante montañosa que él ya conocía. La ida estuvo pesada. Había muchas subidas y para mí, que todavía no estaba acostumbrada, algunas partes fueron difíciles. Pero llegamos. Descansamos un rato y comenzamos el regreso. Ahí venía la parte que más me preocupaba. Todo lo que habíamos subido ahora era prácticamente bajada. Había tramos bastante inclinados. Yo bajaba frenando constantemente. Mi esposo iba adelante y de vez en cuando volteaba para esperarme. En una parte me dijo, «Suelta un poco el freno. No tengas miedo». Le hice caso. Dejé que la bicicleta agarrara velocidad y al principio todo estuvo bien. Mi esposo comenzó a alejarse. Yo seguí bajando. Entonces sentí algo extraño. La bicicleta dejó de ganar velocidad. Era una bajada bastante pronunciada y yo prácticamente ya no estaba frenando, pero sentía resistencia. Como si trajera algo pesado atrás. Revisé que no estuviera apretando el freno sin darme cuenta. No. Pedaleé un poco. La sensación seguía ahí. Entonces pensé que podía tener algún problema en la llanta trasera. Quise voltear para revisar. Y cuando lo hice, vi a una mujer detrás de mí. Venía siguiendo la bicicleta. Tenía un vestido negro. El cabello se le movía mientras avanzaba y recuerdo que su cara se veía muy lastimada. No sé decir si estaba corriendo. Eso es precisamente lo que más recuerdo. Porque yo iba bajando en bicicleta. Y ella estaba detrás de mí. Pero no recuerdo verla correr como una persona. Solamente estaba ahí, manteniendo la distancia. Me dio un escalofrío por todo el cuerpo. Volví la mirada hacia adelante. Mi esposo estaba bastante lejos. Le grité. Y en ese momento sentí algo en la espalda. Fue como un empujón. Perdí el control de la bicicleta. Lo siguiente que recuerdo es estar cayendo. Y mientras caía volví a verla. La mujer estaba parada a un costado. Muy cerca de mí. Después golpeé el suelo. Me hice bolita y cerré los ojos. No quería mirar otra vez. Escuché a mi esposo gritándome desde lejos. Después escuché la bicicleta de él acercándose. Cuando llegó me preguntó qué había pasado. Yo estaba llorando. Me ayudó a levantarme y revisó que no me hubiera lastimado de gravedad. Me preguntó por qué había perdido el control. No le conté lo de la mujer. Le dije que no sabía. Que había sentido que algo me había empujado. Mi esposo revisó mi bicicleta. Yo estaba esperando que encontrara algo en la rueda trasera. Una falla. El freno atorado. Cualquier cosa que explicara por qué había sentido tanta resistencia durante la bajada. No encontró nada. Regresamos. Desde entonces he vuelto a salir en bicicleta con él. Pero esa ruta no la he querido repetir. Y hay algo de aquella mañana que todavía no puedo entender. Cuando miré hacia atrás, aquella mujer venía siguiéndome. Cuando perdí el control y volví a verla, ya no estaba detrás. Estaba parada a un lado del camino, como si hubiera llegado ahí antes que yo.
Yo trabajo en un hotel en el centro de Guadalajara. Es un edificio bastante viejo. Por algunas partes todavía se alcanzan a ver cosas de lo que había ahí antes de que funcionara como hotel. Nos han dicho que en diferentes épocas fue escuela, orfanato y también hospital. Incluso quedan algunas placas antiguas que señalan lugares donde estaban materiales quirúrgicos y otras áreas del edificio. Los que trabajamos ahí hemos escuchado muchas historias. Yo podría contar varias. Pero hubo una madrugada en particular que hasta hoy no he podido entender. Me tocaba turno de noche. Serían aproximadamente las 3 de la mañana y yo estaba sentado detrás de un escritorio que queda entre recepción y el lobby. Desde esa zona se pueden ver los 6 pisos y el elevador panorámico. A esa hora casi no hay movimiento. Yo estaba viendo videos en el teléfono para mantenerme despierto. Entonces vi algo pasar por uno de los pasillos del primer piso. Fue con el rabillo del ojo. Una figura pequeña. Parecía una niña corriendo hacia las escaleras. Lo primero que hice fue voltear. No vi a nadie. Pero hubo algo que me llamó la atención. No había escuchado pasos. Los pisos del hotel son de mármol. De madrugada, con todo en silencio, se escucha perfectamente cuando alguien camina por los pasillos. Mucho más si está corriendo. Pensé que simplemente había visto una sombra. Seguí con el teléfono. No había pasado ni un minuto cuando vi movimiento en las escaleras. Esta vez sí estaba mirando directamente. Bajó una niña. Tendría unos 6 años. Tenía el cabello negro, lacio, y parte de la cara cubierta por el pelo. Llevaba un camisón blanco que le llegaba prácticamente hasta los pies. Y seguía sin escuchar nada. Bajó las escaleras. Caminó por el lobby. Y vino directamente hacia mí. Ahí sí me puse nervioso. Pero también pensé que podía ser la hija de algún huésped. No sería la primera vez que un niño sale de una habitación mientras los papás están dormidos. La niña llegó hasta el escritorio. Se quedó frente a mí. Me dijo algo. No entendí. Le pregunté. ¿Perdón? Volvió a hablar. No sé si hablaba muy bajo o simplemente yo no lograba entenderla. Le pregunté. ¿Estás perdida? Asintió con la cabeza. Yo no quería dejar recepción. Mi compañero estaba descansando en uno de los sillones del lobby, así que lo llamé. Se despertó y vino. Le dije, esta niña no encuentra su cuarto. ¿La puedes acompañar? Él la miró. Le preguntó si sabía qué habitación era. La niña volvió a decir algo que yo no entendí. Mi compañero pareció entender mejor que yo. Le extendió la mano. Y ella se la tomó. Eso es importante. No fue que él caminara detrás de una sombra. La tomó de la mano. Los vi irse hacia las escaleras. Yo me quedé en recepción. Un rato después regresó mi compañero. Le pregunté si había encontrado la habitación. Me dijo, sí, la 108. Después me contó que cuando llegaron ni siquiera alcanzó a tocar. La puerta se abrió. Adentro había otra niña. Un poco mayor, quizá de unos 11 años. Cuando vio a la pequeña le dijo, hermana, ¿dónde estabas? Tenía mucho miedo. La niña entró. La mayor le tomó la mano. Y cerraron la puerta. Mi compañero alcanzó a ver que había personas dormidas en las camas. No supo cuántas. Con eso para él terminó el asunto. Yo preferí no decirle que desde que había visto bajar a la niña algo no me cuadraba. Es una persona bastante miedosa con estos temas y tampoco tenía caso sugestionar a nadie. Además, si él había podido tomarla de la mano y llevarla hasta una habitación, entonces probablemente yo estaba exagerando. El resto de la madrugada no ocurrió nada. A las 6 llegó el siguiente turno. Poco después bajaron 2 hombres. Tendrían entre 30 y 40 años. Dejaron la llave porque iban a trabajar y dijeron que podían entrar a limpiar la habitación. Vi el número. Entonces recordé a la niña. Les dije, oigan, anoche una de las niñas salió de la habitación. Mi compañero tuvo que acompañarla de regreso. Los dos me miraron. Uno preguntó, ¿cuál niña? Pensé que no me había escuchado. La pequeña, como de 6 años. Se quedaron callados. Entonces uno de ellos me dijo, nosotros no venimos con niños. Me reí. Pensé que estaban jugando. Pero no. Me explicaron que estaban hospedados por trabajo. Venían ellos 2. Nadie más. Yo ya no dije nada. Se fueron. En cuanto pude revisé el registro de la habitación.
Estaba a nombre de los dos hombres. No había menores registrados con ellos. Nunca le contamos a mi compañero. Él sigue creyendo que aquella madrugada acompañó a una niña perdida hasta el cuarto donde estaba su familia. Y a veces pienso que quizás sea mejor así. Porque yo puedo decir que estaba cansado. Puedo decir que eran las 3 de la mañana y que quizá interpreté mal lo que vi. Los huéspedes incluso podrían habernos ocultado que llevaban niños por alguna razón. Hay varias cosas que podría intentar explicar. Pero hay una que no me corresponde explicar a mí. Mi compañero la tomó de la mano. Caminó con ella hasta la habitación 108. Y según los únicos huéspedes registrados en ese cuarto, esa niña nunca estuvo ahí. Durante mucho tiempo nunca relacioné todas estas cosas. Algunas las consideraba sueños. Otras eran situaciones raras que habían ocurrido en mi familia y que simplemente habíamos dejado atrás. Fue hasta hace poco, recordando fechas y hablando con mi esposa, que me di cuenta de que varias ocurrieron durante los mismos periodos. Todo empezó en 2015. Yo tenía 20 años y mi novia, que ahora es mi esposa, tenía 18. Habíamos decidido vivir juntos. Yo tenía un trabajo estable y estaba esperando que me entregaran una casa que había conseguido por medio de un crédito. Mientras terminaban el trámite, mis papás nos ofrecieron quedarnos con ellos. Aceptamos. Nos servía para ahorrar y supuestamente serían solamente unos meses. La casa de mis papás es vieja. No es una casa normal. Tiene una entrada larga que comunica con un patio grande y alrededor están distribuidos los cuartos. Hay un solo baño. Para que se den una idea, tiene un poco la distribución de una vecindad. Ahí siempre ha vivido familia. Cuando algún pariente tenía problemas económicos o necesitaba quedarse un tiempo, podía llegar a esa casa. Pero cuando yo era niño también se acostumbraba a hacer otra cosa ahí. Velaban a nuestros familiares. Yo recuerdo haber estado en más de 10 velorios dentro de esa casa. Nunca le di demasiada importancia. Crecí ahí. Para mí era mi casa y nada más. Después de unos meses viviendo con mis papás, mi novia me dijo que estaba embarazada. Estábamos muy contentos. Mis padres incluso nos insistieron en que siguiéramos ahí para poder ayudarnos durante el embarazo. Nos quedamos. Y aproximadamente un mes después empecé a tener parálisis del sueño. Nunca me había pasado. Al principio ni siquiera sabía exactamente qué era. Despertaba y podía ver el cuarto. Veía a mi novia acostada junto a mí, pero no podía moverme. Eso comenzó a pasar 3 o 4 veces por semana. Y casi siempre veía lo mismo. Había una figura parada a los pies de la cama. Era grande, completamente oscura. Parecía tener cabello por todas partes. Los ojos se veían hundidos y tenía la boca abierta. Nunca escuchaba que hiciera algún ruido. Solamente estaba ahí. Pero había algo que se repetía. Sus brazos eran muy largos. Y siempre extendía las manos hacia los pies de mi novia, como si intentara agarrarla. Después despertaba completamente. A veces solo. Otras veces mi novia tenía que despertarme. Todo el mundo me decía lo mismo. Estrés. Cansancio. La preocupación de convertirme en papá. Y la verdad es que tenía sentido. El problema fue que mi novia también empezó a tener experiencias extrañas. Hubo ocasiones en las que estábamos platicando y de repente se desvanecía. Cuando reaccionaba no recordaba bien qué había pasado. En algunas ocasiones decía cosas mientras estaba así. Una frase se repitió varias veces. No, es mi hijo. Déjame. Cuando le preguntábamos por qué decía eso, no sabía. En otra ocasión nos contó un sueño. Dijo que había visto la casa exactamente como era, pero con 2 cosas diferentes. Junto al baño había un árbol de naranjas bastante grande. Y también había un pozo. Cuando dijo eso mis papás y yo nos quedamos mirando. Las 2 cosas habían existido. Pero muchos años antes. Yo tendría unos 10 años cuando taparon el pozo y cortaron el árbol. Mi novia nunca los había visto. Hasta donde nosotros sabíamos, tampoco había fotografías donde aparecieran. Ella simplemente los describió. Después una madrugada salió al baño y regresó corriendo. Dijo que había visto una sombra grande parada frente a una de las puertas del patio. Ahí fue cuando empecé a pensar que quizá no todo estaba ocurriendo únicamente mientras yo dormía. Mis episodios de parálisis continuaron aproximadamente 3 meses. Después dejaron de ocurrir. Poco tiempo más tarde vivimos algo completamente distinto.
Mi esposa comenzó a sentir dolores durante el embarazo. Fuimos al médico. Después de revisarla nos dijeron que habíamos perdido al bebé. No voy a relacionar una cosa con la otra. En ese momento ni siquiera lo hice. Teníamos un problema real enfrente y lo único importante era ella. Justo por esas fechas me avisaron que nuestra casa ya estaba lista. Pero decidimos seguir un tiempo con mis papás mientras ella se recuperaba. Pasaron los meses. En enero de 2016 nos enteramos de que estaba embarazada nuevamente. Nos dio muchísima alegría. También miedo. Y poco después volvieron mis parálisis. La misma figura. A los pies de la cama. Otra vez cerca de ella. Fue entonces cuando decidimos mudarnos a nuestra casa. Y ahí ocurrió algo que todavía me parece curioso. Las parálisis terminaron. El embarazo continuó con normalidad y finalmente nació nuestro hijo. Tiempo después, por problemas que tuvimos con nuestro carro y por mi trabajo, nos tocó regresar temporalmente a casa de mis papás. Yo esperaba que todo volviera. No pasó nada. Ni sueños. Ni sombras. Nada. Cuando mi hijo tenía aproximadamente 2 años ya estábamos nuevamente viviendo en nuestra propia casa. Una madrugada escuché que tocaron la puerta de la calle. Me levanté medio dormido. Caminé hacia la entrada. Y justo cuando estaba llegando reaccioné. Nuestra puerta de madera tenía por fuera una protección de metal. No había forma de meter una mano para tocar directamente la madera desde la calle. Regresé corriendo. Fui por mi hijo y me lo llevé al cuarto. Mi esposa se despertó asustada y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, tocaron la puerta. Ella me preguntó qué tenía de raro. Le repetí, tocaron la puerta. Entonces entendió. Cerramos el cuarto. Nos quedamos ahí. Después dijimos que probablemente había sido el aire. Nunca supimos. Pasaron unos años. Decidimos tener otro bebé. Esta vez todo transcurrió normalmente. Vivíamos en nuestra casa y no tuvimos ninguna experiencia extraña. Hasta que mi esposa tenía aproximadamente 5 meses de embarazo. Ese día estábamos visitando a mis padres. Había una reunión familiar. En algún momento ella dijo que se sentía mal. Se sentó. Y poco después perdió el conocimiento. Lo que ocurrió después nos asustó muchísimo. Su cuerpo comenzó a convulsionar. Pedimos ayuda y llamamos a una ambulancia. Mientras intentábamos asistirla, gritó, «Déjanos». Después comenzó a reaccionar. La llevamos al hospital. Nos dijeron que ella y la bebé estaban bien. Y durante mucho tiempo eso fue todo lo que supe de aquel día. Casi un año después mi esposa me dijo, «¿Te puedo contar algo que nunca le he dicho a nadie?». Me contó lo que ella recordaba. Dijo que antes de sentirse mal había visto una sombra. Y cuando comenzó a describirla, yo reconocí algo. Era muy parecida a la figura que yo veía durante mis parálisis. Según ella, después empezó a escucharnos cada vez más lejos. Como si nuestras voces vinieran desde debajo del agua. Después ya no escuchó nada. Todo se volvió oscuro. Dice que en ese momento escuchó una voz. No sabía de dónde venía. Solamente recuerda que hablaba del bebé. Fue entonces cuando gritó que los dejara. Después, según ella, todo cambió. Ya no estaba en la casa. Se encontraba en un lugar completamente blanco. Y ahí vio a su papá. Mi suegro había fallecido aproximadamente 4 meses antes. Ella dice que él se acercó. Le dijo que todo estaba bien. Que tenía que regresar con su familia. Y antes de irse le dijo, «Ahí te encargo a Miguelito». Así llamaba él a nuestro hijo. Después abrió los ojos. Yo no sé qué experimentó mi esposa mientras estaba inconsciente. Tampoco sé si lo que yo veía durante mis parálisis tenía alguna relación con lo que ella asegura haber visto años después. Lo único que puedo decir es que, cuando me describió aquella sombra, inmediatamente pensé en la figura que durante meses había visto parada a los pies de nuestra cama. Hoy nuestros hijos están bien. Nosotros también. Hace años que no tengo aquellas parálisis. Y en nuestra casa no hemos vuelto a vivir nada parecido. Quizá por eso tardé tanto en relacionar todas estas experiencias. Porque nunca hubo una explicación. Simplemente dejaron de ocurrir. Pero de todas las cosas que pasaron durante esos años, hay una que todavía me cuesta sacar de la cabeza. Durante meses yo despertaba sin poder moverme y veía aquella figura acercándose a mi esposa. Nunca le pedí que me la describiera. Porque ella nunca la había visto.
O eso pensaba yo. Hasta que años después, sentada frente a mí, comenzó a contarme cómo era la sombra que había visto justo antes de perder el conocimiento. Y mientras la escuchaba, yo ya sabía exactamente de qué estaba hablando. Y con esta historia llegamos al final del archivo de esta noche. Gracias por acompañarme una vez más y por quedarte hasta el final. Si alguna de estas historias te gustó, te inquietó o simplemente te hizo dudar por un momento, puedes apoyar el canal dejando tu like y suscribiéndote a Archivo Medianoche. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a que más personas encuentren estas historias. Y si tú también has vivido algo que nunca pudiste explicar, quiero leerte. Puedes dejar tu experiencia en los comentarios. No importa si ocurrió hace unos días, hace muchos años, o si todavía no estás seguro de qué fue lo que viste o escuchaste. También puedes compartir este video con esa persona con la que siempre terminas hablando de historias paranormales. Quizá ella también tenga una historia que nunca se ha animado a contar. Por ahora, este archivo queda cerrado. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo expediente. Buenas noches. Esto es Archivo Medianoche.